Dale volumen acá. Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom, bienvenidos a esta transmisión donde estamos en la porción número 38. Bienvenidos nuevamente, bendiciones para todos, que el eterno Dios los bendiga grandemente, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el eterno alce su rostro sobre ustedes y su Shalom los gobierne todos los días, toda la semana. Y sabemos que en este día especial que el Eterno hizo y que apartó, hizo separación entre el resto de los días y hoy Shabbat, gracias al Padre Eterno, Él nos entrega este día para que podamos sumergirnos mucho más en Él y también para marcar un antes y un después en comparación al resto de la semana, al resto de las semanas, porque sabemos que vamos en un proceso de hacia adelante y hacia arriba. Nosotros no caminamos de forma lineal, no nos movemos de forma lineal en el tiempo como el mundo lo ha enseñado, sino que en el eterno Dios, en la dimensión espiritual del Padre, nos movemos hacia adelante, pero hacia arriba también, porque vamos en ascenso. Y de hecho la Nueva Jerusalén dice que está descendiendo. Entonces vamos a tener un encuentro, va a haber un punto de encuentro señalado por el Padre en su tiempo determinado, donde se van a completar todas las cosas y sabemos que ya está pronto a suceder. Yeshua viene pronto. Entonces, en base, en la espera, de la venida del Mesías, no nos descuidamos en nuestras responsabilidades, en nuestra obediencia, en nuestro sometimiento al Padre, y por eso permanecemos también semana a semana profundizando en su Torah, recordando su palabra, meditando, que es ese recordar, ese repasar en sus mandamientos, para que nos mantengamos firmes y así de esa forma también hacer retroceder las tinieblas en todo lugar donde vayamos. Shabbat Shalom, bendiciones familia, qué gusto poder estar en esta preciosa mañana compartiendo con ustedes la porción correspondiente a la parashá semanal. Así que bueno, ya vamos por la parashá número 38. Esta semana vamos a estar estudiando, esta parashá se titula Korah o Coré. La encontramos en el libro de Números 16 hasta el 18:32. Así que vamos a estar hablando entonces en relación a la rebelión de Coré en el capítulo 16. Luego en el capítulo 17 vamos a estar hablando cuando la vara de Aarón florece. Y finalmente en el capítulo 18 vamos a hablar acerca del sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. Así que les invitamos a que podamos apartar este tiempo para permitir que el Ruach, para permitir que el Eterno pueda hablarnos en esta mañana, pueda enseñarnos qué es lo que Él tiene para nosotros. Recordemos que aunque cada año leemos las porciones de las parashot, también debemos entender que cada año, cada ciclo, el Eterno nos enseña cosas nuevas, nos revela cosas nuevas. Así que eso es lo que en esta mañana vamos nosotros a hacer. Vamos a recibir cuál es esa porción para esta semana, para este ciclo que el Padre Eterno tiene para nosotros. Así que bueno, dicho esto, les invito entonces a que se puedan ubicar conmigo en el capítulo 16 del libro de Números para poder entonces dar inicio con esta porción de la enseñanza. Bien, como ya les indiqué, en el capítulo 16 vamos a ver acerca de la rebelión de Coré. Y la palabra del Eterno nos enseña, nos comienza enseñando en estos primeros 3 versículos de Números 16,
Dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén. Esto es para entender un poco la genealogía de dónde venían estos personajes que ya vamos a estar viendo, ya vamos a estar estudiando. Se levantaron, hicieron que naciera la rebeldía en ellos y se levantaron en contra del Eterno, de Moisés y de Aarón. Dice que ellos tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Así que vemos acá en el verso 2 que estos hombres que se levantaron, Coré, Datán, Abirán, se levantaron, y no solamente fueron ellos los que se levantaron en contra de Moisés y Aarón, sino que también contaminaron y también lograron que a su favor estuvieran 250 varones, no cualquier varón que estaba en la congregación, sino eran príncipes de la congregación, parte del consejo, y como vemos que dice acá, varones de renombre. Así que, como les mencioné, no fue a cualquier persona del pueblo a los cuales ellos se le acercaron para traerlos y para involucrarlos en esa actitud de rebeldía, sino que ellos fueron directamente a las cabezas, fueron directamente a los líderes, por decir de esta manera, fueron a príncipes, fueron a hombres que tenían autoridad en medio de la congregación. Dice que luego de esto, luego que se levantaron todos estos hombres, dice que se juntaron y fueron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Para recordar un poco, la semana anterior hablamos acerca de los 2 espías que fueron a inspeccionar la tierra. Recordemos que luego que estos 2 espías vienen con el reporte, Josué y Caleb dan un buen reporte, pero 10 espías no dan un buen reporte, lo que provoca que en la congregación o en el pueblo haya revuelta, haya temor, haya incertidumbre. Entonces, luego de eso vemos entonces que se levanta acá, en esta rebelión, se levanta Coré, Datán y Abirán con estos 250 príncipes. Entonces, ese mal reporte que trajeron estos 10 espías provocó también ese temor y esa incertidumbre en medio del pueblo, lo que acarreó que estas personas se levantaran también y se rebelaran en contra de Moisés y de Aarón. Y como podemos observar acá, ellos lo que básicamente le dijeron es que basta, ya estaban cansados de ellos, que si todos en la congregación eran santos, ¿por qué ellos eran los que tenían que dirigir al pueblo? Entonces vemos que estos hombres no estaban ubicados, no estaban entendiendo cuál era el propósito del Eterno, cuál era el diseño del Eterno, y por lo tanto se levantaron confiados y creyendo que ellos podían cumplir también con la función que estaban llevando a cabo en ese momento Moisés y Aarón. Pero vamos a ver y vamos a entender un poco mejor quién era Coré. Coré fue el líder de la rebelión, fue el líder que se levantó en ese momento para esparcir, por decir de esta manera, ese veneno, esa rebelión que había en él, y contaminar entonces a Datán, a Abirán y a esos 250 príncipes. Es importante también entender que pertenecía al clan de Coat a través de Izar, hermano de Amram, padre de Moisés y de Aarón. Pero ¿cuál era la función o la labor que desempeñaba Coré? Esto también es sumamente importante entender, porque no estamos hablando de cualquier grupo del pueblo que se levantó. Estamos hablando de príncipes, estamos hablando de personas en autoridad. Entonces, la labor que desempeñaban era una labor sumamente importante. ¿Por qué? Porque recordemos que los coatitas tenían el deber
más exaltado entre los levitas, su cargo era llevar las cosas más sagradas del templo después de que Aarón y sus hijos las hubieran cubierto con las coberturas especiales. Lo vemos esto en Números 4:15. Entonces ellos tenían una labor importante, ellos tenían ese cargo de llevar esas cosas sagradas del templo. Coré también no estaba contento con lo que el Eterno lo había llamado a hacer, que era servir con los otros levitas de la familia de Coat. Él acusó entonces a Moisés de orgullo y de un liderazgo excluyente. Ya vamos a estar detallando más adelante todo lo que nos enseña la Escritura en relación a este primer capítulo de esta enseñanza, de cuáles fueron esas actitudes y cómo se expresaron estos hombres que se levantaron en contra de Moisés y de Aarón. Entonces vemos acá quién era Coré, a qué familia pertenecía, a qué clan pertenecía y cuál era la labor que él desempeñaba. Ahora, como ya lo mencionamos, este Coré no estaba solo, estaba con estos 250 príncipes de la congregación. También estaba con Datán y Abirán, que eran descendientes de Rubén. Entonces acá vemos que él escogió gente clave, escogió líderes de la comunidad, príncipes, representantes del pueblo y hombres célebres de buen nombre. Es decir, él tuvo un poder de convocatoria. ¿Por qué? Porque al él allegarse, al él infiltrarse o arrastrar a la corriente de rebeldía a estos líderes, a estos príncipes, sabía que luego estos iban a arrastrar a otros más del pueblo. Por eso él fue a las cabezas, fue a las autoridades. Y esto nos deja a nosotros también un ejemplo importante y nos deja algo importante que nosotros ver hoy en día. Ellos fueron a las cabezas, fueron a los líderes. La rebeldía, independientemente de cualquier persona que veamos en la congregación, esto hay que cortarlo de raíz, hay que atacarlo. Así es. Esto lo podemos ver similar, que es lo que pasó con Luzbel. Coré hizo contrataciones con Datán, Abirán y con estos 250 príncipes. Empezaron a conversar en relación a supuestamente también ellos tenían derecho al sacerdocio o a liderar a la congregación, a dirigir a la congregación, a todo el pueblo nos referimos. Entonces, similar ocurre con Luzbel. Él hizo contrataciones con esos ángeles, con esas autoridades que el Señor puso sobre la creación, sobre la tierra. Llegaron en acuerdo para rebelarse y hacer casa aparte. Entonces esto también sucede con Coré y el pueblo en este punto. Ellos fueron infectados de esta manera y no se quedó solo en ellos. Entonces esto es algo importante que hace la rebeldía, y es que no se queda con una sola persona, sino que si se presta el oído, si la persona se presta a escuchar, si otro se presta a escuchar, se va a reproducir. Y también debemos identificar aquella rebeldía que no es o que no se manifiesta tal como se manifestó con Coré y estos, que es aquella oculta, aquella que dice, ok, está bien, yo voy a ser obediente, pero por dentro no lo hace. Por dentro no asume todas esas cosas, no es obediente, no se somete. Bien, entonces aquí en este punto debemos identificar estas dos rebeldías, esa abierta, esa que va en contra directo de la autoridad, arropando a otros, arrastrando a otros, y aquel que oculta, aquella rebeldía oculta que lo busca hacer por sí solo, que aparentemente es muy obediente y que se infiltra muchas veces en los liderazgos hasta los más representativos. Bien, entonces es importante que tengamos vista de águila, tengamos ojos de águila para identificar esto. Pero y es un consejo que nosotros también damos, es permanecer siempre en humildad. Es que nosotros como líderes, como representantes en la congregación, caminemos en humildad, en integridad, en rectitud delante del Padre. ¿Por qué razón? Porque esto va a permitir también
que el discernimiento que el Padre ha puesto en nosotros podamos ejercitarlo, identificando mucho más rápido estas actitudes rebeldes que son contrarias totalmente a la humildad, a la integridad, al sometimiento al Padre. Entonces, una persona que tenga vestigios de rebeldía no tendrá esa agudeza para identificarla también en otros. Así es, entonces sabemos que la rebeldía, el líder de todo esto fue Coré, pero entendemos que él solo no iba a poder llevar a cabo lo que había nacido en su corazón, por lo que fue contaminando a otros. Ahora, ¿qué es la rebeldía? Vamos a hablar un poquito, a entender un poco mejor qué es la rebeldía. Es una actitud de oposición violenta y tenaz a lo prescrito o a lo establecido. En la mayoría de los casos, esta rebeldía se puede interpretar como un desacuerdo respecto a lo establecido, ya sea por los padres, por los maestros o por cualquier autoridad. En este caso, Coré, Datán, Abirán y todos estos príncipes pues se levantaron en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón y de esa responsabilidad, de esa autoridad que el Eterno le había entregado a Moisés para dirigir al pueblo, que era el instrumento del Padre en ese momento, en el cual recibía los diseños, recibía la palabra del Eterno. Así que en ese momento no se estaba haciendo lo que Moisés decía, no se hacía la voluntad de Moisés. Era la voluntad del Eterno, pero Moisés era ese instrumento de parte del Padre para él poder guiar al pueblo. Entonces, estos hombres no solo se levantan en contra de Moisés y de Aarón, sino en contra de esa autoridad que el Padre les había entregado a ellos. La palabra rebeldía, una de las interpretaciones que encontramos en la concordancia Strong es la palabra pesha, que significa revuelta. Uno de sus significados también es defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición y transgresión. Así que a través de todo esto podemos ver también que esto fue lo que nació en estos hombres, estaban en pecado, ellos transgredieron en ese momento, no entendiendo y no haciendo la voluntad del Eterno, sino rebelándose en contra de estos hombres y de este varón Moisés que el Eterno había colocado para poder guiarlos. ¿Qué genera la rebeldía? La rebeldía es producto de los altares internos donde Dios no está gobernando y un carácter no moldeado, porque plantea autogobierno, autopromoción, es decir, el yo, fuego extraño, contaminación en el altar, un corazón orgulloso, envidia, sincretismo y error, egoísmo, orfandad y estupor. Estos varones entonces permitieron que en ellos pudiera crecer lo que es la rebeldía. Ellos no estaban conformes a lo que estaba sucediendo en ese momento, no estaban conformes con esa autoridad. Querían entonces ellos tomar las riendas y decidir lo que iban a hacer y cuáles eran los siguientes pasos que ellos iban a dar. Así que mucho ojo con esto, mucho ojo con la rebeldía, con lo que esto genera, como ya les mencioné anteriormente. Al momento de identificar, así sea la primera señal de rebeldía en una persona, es importante que se pueda atacar esto de raíz, que se pueda trabajar en eso, porque la rebeldía no se va a quedar ahí, ella va a querer esparcirse, va a querer contaminar a otros y va a provocar, o lo que va a provocar esto es un caos en medio de la congregación o en medio de lo que se encuentre en ese momento. Así que no se trata de juzgar a la persona, se trata de poder atacar esto, de poder trabajar en esto y ya la persona pues decidirá si se alinea con la voluntad del Eterno o si la persona decide seguir en eso que está sintiendo en ese momento. Así es. Recordemos que hasta este punto lo que había sucedido, y lo hemos estudiado en las porciones anteriores con Israel en este punto, ya no entraron a la tierra. El Eterno les dijo que iban a estar 40 años en el desierto, que iban a morir en el desierto.
luego ellos, en su obstinación, ellos fueron a ver si podían entrar, si podían vencer a los habitantes de la tierra, y fueron vencidos y perseguidos, avergonzados. Esto entonces generó que en este punto también esto fuese sumando a la condición que tenían los hijos de Israel, Coré y estos hombres en este punto, y entonces deciden levantarse en armas, por decirlo de esa manera, para rebelarse, para ir en contra de la autoridad. Entonces, ¿por qué menciono todo esto, todo este contexto? Porque no somos perfectos, sabemos que cometemos errores en muchas ocasiones, pero estamos en ese proceso de formación, de perfección del Padre, de que no hagamos nuestra voluntad, sino la de Él. Entonces, podrían existir ocasiones en las que tal vez el pastor, el líder de la congregación, puede parecer equivocarse, pero nada de esto va a justificar que el pueblo se levante en rebeldía, que los ancianos se levanten y hagan contrataciones entre ellos para designar a un líder que los lleve por donde la mayoría sí quiere ir. Entonces no se trataba de que Moisés los quería regresar para que muriesen, sino que era la voluntad del Padre. Y él no actuaba solo, él tenía a Aarón, tenía a ese equipo de ancianos que estaban de acuerdo hasta donde habían llegado. No se dice en este punto de quiénes eran estos 50 líderes, si eran parte de esos 70, si no eran parte. Bien, lo cierto es que eran hombres que representaban a la congregación, que hoy podríamos llamarlos ancianos en la congregación. Bien, estos fueron los que se unieron para actuar de esta forma. Y nosotros hemos aprendido algo cuando identificamos, así como enseñaba mi esposa, identificar esto es que debemos confrontar a la persona, debemos actuar rápido en cualquier brote de rebeldía. No podemos dejarlo pasar, no podemos consolar esa actitud. Ay, bueno, dejarla pasar por hoy, vamos a ver qué sucede mañana, pero ya le ponemos el pañito de agua tibia. No, tenemos que confrontar enseguida la rebeldía. ¿Y cómo hacemos esto? Hemos aprendido que tenemos que llamar la atención, hacer esa corrección. Si la persona no se sujeta, no es obediente, tenemos que llamar a un testigo, a dos o tres testigos. Tenemos que llamarlo. Si aún no se sujeta, lo podemos llamar frente a la congregación, hacer esa corrección, y si aún no se sujeta, entonces lamentablemente no puede seguir siendo parte de la congregación. Entonces hay que poner en alerta a esta persona para que el resto de la congregación también esté atento y no se deje llevar por cualquier brote de rebeldía que pueda surgir a través de alguna persona. Así es, entonces vemos entonces que en Coré se manifestó un descontento cuando dijo basta ya de vosotros. Él descalificó y cuestionó la autoridad puesta por el Eterno a Moisés y Aarón. Tenía también sentimientos de inferioridad, el huérfano. La orfandad tiene muchas manifestaciones y una de ellas es el desconocimiento de la paternidad del Dios Altísimo. Vemos que en este momento se manifestó entonces lo que es la lujuria, es decir, la lujuria lo que plantea es yo quiero conseguirlo. La rebelión resiste a la autoridad y quebranta las reglas. Y la soberbia dice yo puedo solo, y esto tiene que ver con la independencia de Dios. Así que identifiquemos estas características, estas manifestaciones para que, como bien lo decía mi esposo, podamos atacar y podamos enseguida quebrantar este brote de rebeldía y no pueda así esparcirse en medio de otras personas. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de Moisés en medio de todo esto. Nos enseña la palabra en Números 16 del 4 al 7 que los oyó Moisés y dice la palabra que cayó sobre su rostro. Esto también podemos entender porque, como ya lo hemos mencionado, no fue cualquier persona del pueblo que se levantó. Estos hombres, estos príncipes, tenían que, para estar en la posición en la que estaban, tenían que haber sido gente de confianza de Moisés
para que los colocaran en esa posición de autoridad. Sin embargo, vemos entonces que la primera reacción de Moisés es que cayó sobre sus rostros y luego dice la palabra que le habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana el Eterno hará saber a quién le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse y al escogido lo aproximará a él. Es decir, Moisés cae sobre su rostro, consulta al Eterno, aunque vemos que estos hombres se levantaron en rebeldía. Moisés no reacciona a la ligera, él consulta y luego les habla a ellos palabra del Eterno Dios, dirección del Eterno Dios. Dice el verso 6, haced esto, tomaos los incensarios, Coré y todo su séquito. Y mañana poned en ellos fuegos y echad incienso en presencia del Eterno. Y sucederá que el hombre a quien el Eterno escoja, ese será el santo. Esto os será suficiente, oh hijos de Leví. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Moisés oró primero, siendo un hombre humilde. Él le preguntó al Eterno qué hacer. Moisés habló también con sabiduría y no con sabiduría humana, sino con la sabiduría del Eterno para confrontar la rebeldía. Así que esto también es importante. Al momento de confrontar la rebeldía, no hacerlo con una actitud de rabia, no hacerlo con una actitud de resentimiento, sino con sabiduría del Eterno Dios para confrontar ese brote, para confrontar esa actitud. Así que él le habló entonces a Coré, a todo su séquito, y le manifestó lo que iba a suceder o lo que debían entonces hacer. Moisés denunció la rebelión directa al Eterno. El número 16:8 dice: Moisés dijo además a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿es poco para vosotros que el Eterno de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él para servir en la obra del tabernáculo del Eterno y manteneros enfrente de la asamblea para ministrarle? En ese momento Moisés lo que les dice es: ¿acaso no están conformes con el ministerio, con la responsabilidad que el Eterno les delegó para estar y para servir en la obra del tabernáculo? Y esto también nos deja a nosotros algo que ver y algo que entender. Cuando una persona no está conforme con su ministerio, no está conforme con lo que está haciendo, es también importante poder identificar esto y poder conversar con esa persona. Recordemos que el Padre Eterno nos entrega, cada uno tenemos diferentes ministerios, diferentes dones. El Eterno nos ha llamado a funciones diferentes y tenemos entonces nosotros que poder saber cuál es esa función, cuál es ese ministerio que el Padre nos ha dado para nosotros poder entonces a trabajar, poder desempeñarnos, poder ejercitar y fortalecer esa función y ese don que el Padre nos ha entregado. Así que en ese momento lo que Moisés les dice es: ustedes no están conformes con esa función, una función hermosa, una función importante que el Padre les ha dado para servir en el tabernáculo, pero aún así ellos no estaban conformes con eso. Y les dice en el verso 10: a ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Entonces ya ellos no querían la función que tenían y la responsabilidad que tenían de servir en el tabernáculo. Ahora ellos querían el sacerdocio. Moisés sabía que la rebelión de Coré estaba arraigada en la ingratitud. Ellos no eran agradecidos por el ministerio que el Eterno les había dado para hacer. Él reprendió el orgullo y el egoísmo que estimulaba su desafío. Los métodos de Coré: usó la acusación, la intimidación y la reunión de seguidores rivales. Bien, vamos a ver ahora por qué dos personajes también, Datán y Abiram, participan también de esta rebeldía. ¿Y qué nos enseña la palabra en Números 16 del 12 al 14? Dice que envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente.
ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Acá evidentemente se puede ver, se puede observar la rebeldía que había también en ese momento en Datán y Abiram al desafiar de esta manera, al posicionarse de esta manera, responderle de esta manera a Moisés. Entonces lo que ellos estaban sintiendo, esa frustración del pasado, esa frustración de querer algo, ellos estaban culpando a Moisés de todo esto, incluso con todo lo que el pueblo había pasado, con todo lo que el pueblo había vivido, con las maravillas que habían visto del Eterno. Aún así, ellos no entendían y estaban juzgando a un hombre por causa de esto. Así es, aquí podemos identificar entonces cómo la rebeldía ciega a la persona, le hace ver falsos positivos, por decirlo de esta manera, ya que ellos dicen que nos sacaste de aquella tierra que fluye leche y miel. ¿En qué momento en la Escritura la palabra nos enseña que Egipto estaba siendo una tierra de leche y miel para Israel? En ningún momento, solamente y no es parecido, sino que a ellos, por la obediencia de José, el padre les asignó la mejor tierra, que era la tierra de Gosén, tierra de riego, tierra de pastos, para que ellos pudiesen pastorear a sus rebaños. Pero para ellos no fue una tierra de leche y miel a plenitud, así como lo mencionan, porque fueron esclavizados en esa tierra, fueron pisoteados por la nación de Egipto, al punto de ellos responderle al faraón y a todo su séquito. Entonces acá ellos están viendo esa falsa provisión, esa falsa leche y miel que tenían en Egipto, por querer alcanzar algo, por posicionarse ellos como líderes, como ser los que dirijan, los que tomen las decisiones. Entonces acá vemos cómo la rebeldía les recuerda esa frustración de lo que tenían del pasado, lo que habían alcanzado, pero no hacen énfasis en lo negativo, no vieron lo negativo, no vieron todo lo que estaba, cómo estaban oprimidos. Y también la condición en la que estaban ahora con el decreto que el Eterno les había dado por su desobediencia, por su murmuración. Entonces eso provoca que no haya también una sumisión, un sometimiento, no al líder, no al pastor, y hablando hoy en nuestro tiempo, no al pastor, no al líder, sino al Eterno Dios. Y Moisés ya lo había dejado en claro, que no era él, sino era en contra del Eterno a quien se estaban ellos revelando. Pero también quiero mencionar en este punto que viéndolo desde el punto de vista de Coré, que fue el que inició la rebelión, ¿qué parte tomaban Datán y Abiram? Si ellos no eran de la tribu de Leví, ellos no podían optar al sacerdocio. Bien, entonces acá identificamos cómo Coré con su séquito, ellos buscaban el sacerdocio, ser los sacerdotes quienes lideraran ahí, pero Datán y Abiram querían el puesto de Moisés. Ellos estaban en contra de Moisés porque decían que Moisés era el que los había traído hasta aquí, el que los tenía en esa condición, que por culpa de él ellos iban a morir. Entonces su rebeldía fue contra Moisés, pero Moisés fue claro al enseñarles, no es contra mí, porque no soy yo, no fui yo quien los trajo, fue el Eterno Dios, y es por culpa de ustedes mismos que están donde están. Entonces en la rebeldía estaban tan cegados por la rebeldía que no veían quién era el que los había traído hasta ahí. Así es. Los siguientes versos nos enseñan cómo Moisés reafirma entonces su desafío, lo que ya anteriormente les había indicado. Dice después, dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Eterno, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos. Y acercaos delante del Eterno, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario, y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón.
Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces vemos acá cómo Moisés reafirma su desafío, les indica nuevamente lo que iban a hacer, y acá lo que vemos es que el Eterno, el Padre, quien los dirigía, porque ellos se rebelaron entonces primeramente contra el Eterno, era quien iba a demostrar con quién estaba el Eterno, si estaba con Moisés y Aarón o si estaba con estos rebeldes, que obviamente no era así. Dios afirma el liderazgo de Moisés sobre la nación de Israel. El Eterno anuncia juicio sobre los rebeldes. Lo vemos en Números 16, 19 y 21, cuando dice que la gloria del Eterno apareció a toda la congregación. Y el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Así que ellos no sabían lo que iba a acontecer, no sabían lo que venían, estaban muy seguros en medio de ese brote de rebeldía que tenían, pero Moisés y Aarón sí estaban seguros de lo que iba a pasar y de lo que el Eterno iba a hacer entonces. Los siguientes versos nos dicen que el Eterno le habla a Moisés diciendo: habla a la asamblea y diles: subí alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló el Eterno a la asamblea diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. El Eterno les dice acá que se aparten de las tiendas de esos hombres malvados. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que hay que apartarse de la rebeldía, que hay que atacar los brotes de rebeldía antes de que contaminen a más personas en el pueblo. Luego dice Moisés: en esto conoceréis que el Eterno me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Como ya les comentaba, no era la voluntad de Moisés que se estaba haciendo, no eran los diseños de Moisés, era la voluntad del Eterno, eran los diseños del Eterno, y en contra de eso es que estos hombres se levantaron. Luego dice el verso 29. Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia cualquier hombre, entonces el Eterno no me ha enviado. Pero si el Eterno crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron al Eterno. Bien, el siguiente episodio nos habla cuando la tierra traga a los rebeldes, a estos rebeldes que se levantaron. Dice la palabra que aconteció que al terminar de hablar estas palabras, Moisés, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré y a todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y desapareció de en medio de la congregación. Vemos entonces cómo la palabra del Eterno, cómo se manifestó entonces en ese momento el juicio del Eterno Dios, como pueden ver acá en la imagen, una ilustración para tener una idea un poco más clara de lo que aconteció en ese momento, cómo vino el juicio del Eterno sobre Coré y todos los que estaban de parte de él. Dice que la tierra se los tragó a ellos, a su familia, a todo lo que ellos tenían, a todas las pertenencias que ellos tenían. Quiero comentar acá algo, y es que dice que fueron a las tiendas de Datán, Coré, Datán y Abirán, pero solo Datán y Abirán se pararon a la tienda, reafirmando esa rebeldía, reafirmando esa posición, y Moisés dice estas palabras: la tierra dice que se abre, los traga y luego la tierra los cubre. Entonces yo lo puedo ver de esa manera, como la tierra se abrió, ellos cayeron y luego los cubrió nuevamente. Entonces fue como si la tierra abriera su boca, los traga y la cierra de nuevo. Bien, ellos fueron tragados. Entonces quiero mencionar también que dice que eran las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Solo que estos dos fueron los que separaron a su tienda. Entonces quiere decir que a la tienda de Coré, la tienda de Datán y de Abirán fueron las que se hundieron con sus familiares, con todas sus cosas.
Recordemos también en la porción que enseñamos cómo estaban acampando los hijos de Israel alrededor del tabernáculo. La tienda de Coré no estaba al lado de la de Datán y Abiram. Ellos estaban al lado norte del tabernáculo, junto al tabernáculo, es decir, la tienda de Coré, porque él pertenecía a la tribu de Coab. Bien, entonces en ese sector la tierra se abre, lo traga a él, pero en el otro sector donde estaba la tribu de Rubén, también se abrió en ese punto y también se tragó su tienda. Entonces no fue solamente en un solo lugar, fue la palabra del Eterno cumpliéndose sobre la casa de cada uno de ellos, sobre la tienda de cada uno de ellos. Esto nos habla también que el Eterno cumple su palabra. Él lo puede hablar acá, él puede decir algo aquí, pero él lo va a cumplir en tu casa. Él puede decir algo aquí en Ecuador, pero él lo va a cumplir en Argentina, lo va a cumplir en Chile, lo va a cumplir en Brasil. No hay limitación, no hay restricción para el cumplimiento de la palabra del Eterno. Siempre va a ser de acuerdo a como Él lo ha dicho. Entonces, así también tenemos el ejemplo de Yeshua cuando se le presenta aquel siervo del centurión y le dice y le da el recado que tiene un siervo enfermo. Entonces le dice, no vayas a mi casa, solamente di la palabra, porque yo también soy un hombre dado autoridad, y cuando yo digo hagan, hacen, y cuando digo van, van. Entonces tú solamente di la palabra y él va a ser sanado. Eso mismo sucedió en ese momento. Yeshua habla la palabra viaja a través del tiempo, el espacio, hacia la ubicación y es sanado. Entonces no hay limitación porque usted lo esté viendo hoy por esta transmisión, lo vio ayer con el apóstol Carlos, con la profeta Elimar. Cuando creemos esa palabra, accesamos en esa dimensión de Muná, la palabra puede cumplirse en tiempo específico, en ese preciso momento, aun cuando alguien esté en Argentina y el otro esté en Ecuador o en Chile o en otro lugar del mundo o en Japón. Pero si el Eterno lo ha hablado, Él lo va a cumplir. Bien, un principio del reino importante que nos enseña la palabra en Romanos 13, 1, 2. Dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Creo que más claro no puede estar este pasaje de la Escritura. Sabemos y entendemos que el Eterno es esa autoridad, es nuestro Dios, pero las autoridades que hay han sido establecidas y han sido puestas por Dios. Así que pastores, líderes de la congregación han sido establecidos por el Dios eterno. Cualquier persona que se levante en contra de ellos, se levanta en contra de lo establecido por el Eterno, y tarde o temprano, como ya lo mencionamos, si la persona no se arrepiente, no hace teshuvá, esto va a acarrear condenación para sí mismo. Así que estemos bien pendientes de este principio que nos enseña la palabra del Eterno Dios acerca de las autoridades, sabiendo y entendiendo que han sido puestas por el Dios eterno, que tengan el respaldo del Dios eterno y mucho ojo con la rebeldía. Ahora, ¿qué sucede después de todo esto? Después de que la tierra se traga entonces a la familia y a las tiendas a los líderes de esta rebeldía. ¿Qué pasa? Que ahora el pueblo, todos los israelitas que estaban alrededor de ellos, dice que huyeron ante los gritos y decían ellos, no sea que la tierra nos trague a nosotros. Y dice que salió fuego del Eterno que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Luego dice que el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los cuales se habían acercado los que habían sido incinerados y los laminaron para recubrir el altar. Como recuerdo para los hijos de Israel que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante el Eterno y no llegara a ser como Coré y como su séquito, conforme el Eterno había hablado por medio de Moisés. Así que
Acá el sacerdote Eleazar hace esto para recordatorio entonces de los hijos de Israel que ninguno que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante el Eterno. Y el último episodio que vemos en este capítulo 16 es que el pueblo se queja ahora por los que murieron. Vamos a ver qué dice la palabra en el verso 41. Dice que al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros estáis haciendo morir al pueblo del Eterno. Ahora no solo ya había quedado acá este brote de rebeldía, sino que ahora también el pueblo murmura en contra de Moisés y de Aarón, les reclaman a ellos diciendo: ¿qué están haciendo? ¿Acaso están haciendo morir al pueblo? Es decir, la congregación no estaba entendiendo entonces, no había entendido que lo que había sucedido era un brote de rebeldía de estos hombres, de estos príncipes en contra del Eterno, en contra de Moisés y Aarón, sino que ahora ellos van murmurando también. Dice que aconteció que al congregarse la asamblea contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y aquí la nube había cubierto y la gloria del Eterno se mostró. Entonces Moisés y Aarón se dirigieron hacia el frente de la tienda de reunión y le habló el Eterno a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y ponle fuego del altar, y encima ponle incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia del Eterno y la plaga ha comenzado. Acá vemos también esta actitud que tiene Moisés de hacer también expiación por el pueblo, de mediar por el pueblo, pero vemos entonces que ellos estaban cegados también por la murmuración, por la rebeldía en ese momento. Recordemos que cuando el sumo sacerdote, en este caso era Aarón en este tiempo, él entraba una vez al año al lugar santísimo y debía quemar incienso para que la nube de ese incienso se levantara y cubriese, y de esa forma era parte del proceso de expiación, además de la sangre. Bien, Moisés le dice en este punto a Aarón que vaya y ponga el incienso y haga expiación. Entonces, acá vemos como él, como si estuviese en el lugar santísimo, él va con ese incienso para esa nube general y ponerse en medio de la plaga, el decreto de muerte que estaba aconteciendo en el pueblo. Y de esta forma él hace cesar la plaga, hace cesar ese decreto de muerte con esa expiación, con la nube. Recordemos que el incienso representa, nos dice el libro de Apocalipsis también, que representan las oraciones de los santos. Entonces, a través de las oraciones hay un poder en nuestra boca, en nuestros decretos, en nuestras proclamas que hacen cesar la muerte. ¿Por qué? Porque ahora somos también sacerdotes a través de Yeshua, que es el sumo sacerdote. Nosotros también podemos quemar incienso y eso tiene que ver con nuestras oraciones, no como aquellos hombres que fueron muertos, fueron consumidos porque no podían acercarse. Además de que no podían acercarse, estaban ofreciendo incienso. Para el Eterno era como fuego extraño porque ellos no estaban permitidos, similar a lo que sucedió con los dos hijos de Aarón. Por eso ellos son consumidos desalineándose, estando desalineados del decreto del Padre, donde nadie podía acercarse, y aquí Él lo reafirma nuevamente. Nuevamente voy con Aarón, estando Aarón en medio de ese decreto de muerte por causa de la murmuración, él hace expiación a través de quemar incienso y pararse en el medio. Entonces ahí también nos habla a nosotros. No estoy hablando de pararse en la brecha, ese es otro tema aparte, tiene otro significado, pero sí podemos hacer esa intercesión, lo que señalamos también en la porción pasada. El sacerdote era como un intercesor, era el mediador entre el pueblo y el eterno Dios para presentar esos sacrificios, esas ofrendas, esas expiaciones en lugar del pueblo. Y lo vamos a ver ya en los siguientes capítulos.
Bien, para ir finalizando con el capítulo 16, los últimos versos nos enseñan que entonces, tal como Moisés había hablado, Aarón tomó el incensario y corrió hacia el centro de la asamblea. Y aquí que la plaga había comenzado entre el pueblo, pero él puso el incienso e hizo expiación a favor del pueblo. Y al colocarse entre los muertos y los vivos, la plaga fue detenida, dice la palabra. Sin embargo, los que murieron en aquella plaga fueron 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Coré. Es decir, estos 14.700 fueron los que murieron después de lo que ya había acontecido con Coré, Datán, Abirán y estos 250 príncipes. Y el último verso dice que Aarón volvió a donde Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Por último, quiero mencionar que detrás de la murmuración hay una serie de graves deficiencias, como lo es rebeldía. En ese momento, al pueblo actuar de esa manera, al pueblo ir a murmurar en contra de ellos, esto también es un brote de rebeldía. Hubo desobediencia, frustración, orgullo y envidia espiritual. Había una falta de temor hacia el Dios eterno, lo que provocaba que hubo un rompimiento de relaciones, una división y una corrupción en ellos, que también provocó que se truncara su destino, y había un velo en ellos que no les dejaba discernir la revelación del Eterno, la voluntad del Eterno para ese entonces y lo que el Eterno iba a hacer. De esta manera finalizamos con el capítulo 16 y avanzamos al capítulo 17. Bien, para entrar al capítulo 17 no debemos dejar ya atrás el capítulo 16, porque aquí entonces el Padre hace la confirmación del sacerdocio de Aarón para de una vez romper la rebeldía, desarraigar la rebeldía en el pueblo, en este caso ya por lo que se había generado a través de la murmuración, a través de esas muertes. El pueblo entonces empezó a murmurar: estos hombres están matando al pueblo, y todos se enteraron por cuál era el asunto, por qué había pasado esto, cuestionaron el sacerdocio de Aarón, y el Eterno entonces decide hacer esto para ratificarlo, pero también tiene una proyección profética que se cumple en Yeshua y que permanece vigente también en Yeshua. Entonces, leemos en Hechos, para entrar en el tema. Quiero leer primero los versículos donde inicia el capítulo 17. Dice: habla a los hijos de Israel y toma de cada uno de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas de todos sus jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Y en la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues es cabeza de su casa paterna, él también tendrá una vara. Luego dice que la debían colocar dentro de la tienda de reunión frente al arca del testimonio, y donde él se encuentra con ellos, y sucederá que la vara del varón que yo escoja florecerá, y así haré quitar de sobre mí las murmuraciones con que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Entonces, acá vemos cómo ya no se hace separación en la tribu de José entre Efraín y Manasés, sino que se escogió uno por los dos como tribu de José, como si el Eterno nuevamente empezase a escoger de entre las tribus a uno solo, y el Leví también debía participar, en este caso Aarón como el principal entre ellos. La razón o el objetivo de esto era para cesar las murmuraciones, pero debía acontecer un hecho sobrenatural, debía manifestarse la gloria del Padre, debía evidenciarse con este reverdecimiento de la vara, esta resurrección en la vara que iba a provocar que cesasen de una vez y por todas esas murmuraciones. La evidencia iba a ser clara de la vara que reverdeciera, del hombre escogido, y la vara que reverdeciera, iba a ser seleccionado para el sacerdocio. Esto es similar a lo que sucede con Yeshua después de su resurrección, y hasta hoy día hay murmuraciones. Empezaron a gestarse
falsedades de que fueron los discípulos quienes lo sacaron de la tumba, lo sepultaron en otro lugar, ya él no resucitó, sobornaron a los guardias que Roma colocó, a los romanos que estaban colocados en la puerta de la tumba, y todas esas murmuraciones, todas esas mentiras, todos los argumentos que han levantado para decir que Yeshua no es el ungido, que no es el Mesías, el Padre lo va a ratificar, lo hizo con su resurrección. Para los que creemos es así, para los que no creen, Él lo va a ratificar con esa resurrección. Hechos 17, 30 al 31 nos confirma esto y nos dice, pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, Yeshua, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. La garantía de este hombre que designó de Yeshua fue esa resurrección de los muertos y que va a ser conocido por todos. De esa forma van a cesar todas las murmuraciones, todas las quejas, todas las mentiras en relación a él, como el ungido, como el Adón y como la resurrección que obró en él. De igual manera, entonces, con la vara que iba a reverdecerse, iba a ratificar, es decir, iba a actuar el poder de la resurrección en la vara para que echase fruto y generase vida nuevamente. Entonces, acá también encontramos una evidencia del llamado que el Padre hace en nosotros, que el Padre tiene con nosotros, no solo con Yeshua, sí lo hizo con Él, y nosotros morimos y resucitamos con Él, y esa autoridad, ese poder, esa capacitación, esa unción que le fue designada a Él, Él la repartió sobre nosotros para que nosotros también llevásemos esa evidencia y se manifestase por ese llamamiento, por esa función en nosotros, ese poder de la resurrección, esa manifestación de su espíritu en nuestra vida. Entonces, no puede quedarse solamente con palabras, no puede quedarse solamente con Jesús te ama, no puede quedarse solamente con letra y enseñanzas, sino también con la evidencia del Espíritu en nosotros. Y por eso Pablo los enseña, no vamos con ustedes solamente con palabras, sino con poder del Espíritu. Bien, todo esto es parte es sombra de lo que sucedió con el Mesías, lo que Él delegó sobre nosotros y que se va a ratificar a ojos de todo el mundo el día de su venida. Entonces acá vemos cómo en los versos 8 nos dice que brotó de la vara. Aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrejado de nuevos y producido almendras. Es decir, no solo fue que recobró vida para ponerse verde como si la hubiesen cortado recientemente, sino que ella produjo flores, produjo renuevos, esos frutos, y también produjo almendras. Fue tanto el poder ahí que se evidenció a ojos de todos. Recuerden que la vara tenía el nombre. No había cabida para que alguien la hubiese editado, por decir así, lo hubiese alterado. Alguien metió una vara con un nombre escrito. Esto fue poder del Eterno manifestado en esto para hacer cesar de una vez por todas las murmuraciones de a quien Él había escogido, a los que Él había designado para mediar como sacerdotes. Bien, entonces acá vamos a ver un poco las palabras en hebreo de cada uno de estos, esta evidencia de resurrección en la vara de Aarón, y tienen un significado. Entonces, la palabra botones que nos dice ahí que echó renuevos, es la palabra hebrea peraj, que significa fruto, renuevo. Su raíz tiene que ver con esta palabra brotar como botón, florecer, extender, especialmente volar.
como extendiendo las alas, reverdecer, cundir, originar. Entonces, esta palabra que encontramos en el versículo en hebreo que nos dice que sucedió con la vara de Aarón, dice que extendió. Significa extender, como volar, como extender las alas, reverdecer. Y en Isaías 40, 29 al 31 nos dice que el Padre provoca esto en nuestra vida. Él nos hace reverdecer, nos hace brotar, activa el poder de la resurrección en nosotros, y esto no es solamente para aquel que haya muerto, para traer vida nuevamente, sino también para rejuvenecer. Y lo vemos en el rey Ezequías. El Padre le dio 10 años más de vida cuando ya estaba a punto de morir. El Padre le extendió su vida activando ese poder de la resurrección aun cuando no había muerto. Entonces no podemos limitar el poder del Padre, la manifestación del Padre solamente a experiencias conocidas o algo que porque ya haya muerto entonces recobra vida. Eso es ahí es donde se manifiesta solamente. No, porque el Padre lo llena todo, Él lo cubre todo y Él tiene la capacidad para hacer esto y mucho más en nosotros aún de lo que nosotros creemos, entendemos. Entonces, de esto también se trata, profundizar más en el eterno Dios, en el conocimiento de Yeshua, para también nuestro entendimiento, la revelación que viene del Padre pueda ampliarse mucho más, para no limitarnos, no encajonar al eterno Dios y a su Espíritu solo en ciertos parámetros, sino que debemos conocerlo mucho más para también proclamar con sabiduría, proclamar correctamente como Él nos está dirigiendo. Y es lo que sucedía con Yeshua. Él les hablaba al viento, la gente no se esperaba nada de esto, pero así lo hacía. Isaías 40 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, y es de lo que nos habla esos botones. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien, entonces, ¿qué más produjo la vara? Dice que produjo flores, y su palabra es tzit en hebreo. En hebreo es esta palabra tzit, que significa flor, ala. También tiene un significado de ser brillante, como una placa pulida, como lámina. Todo esto tiene que ver con esa palabra para flores en hebreo, y que nos dice en este versículo que sucedió con la vara de Aarón. Entonces las flores de la vara de Aarón nos hablan de esa santidad de la vida, que como una lámina brillante tendrá el sacerdote sobre su frente, es decir, sobre su mente. Recordemos que esto era para confirmar a Aarón como sacerdote. Entonces él, como parte también de la tribu de Leví, es alguien sobre el cual viene la revelación, la luz del Eterno, que lo lleva a vivir apartado en santidad para el Eterno. Entonces esto también habla de esa santidad en la cual iba a permanecer, y debe así permanecer, que esto provoca el poder de la resurrección en nosotros. Lo otro que sucedió con la vara es que brotó almendros. Brotó almendros, y la palabra en hebreo es shaket, como lo podemos ver ahí. Y su raíz, la raíz de esta palabra viene de estar alerta. Bien, su significado de esta palabra es almendra o almendros. Y su raíz viene de estar alerta, de estar de vigilancia. Tiene que ver con cuidado, con velar. Entonces, este almendro, esta palabra almendra también tiene que ver con ese cuidado, con esa vigilancia de que así suceda. ¿Por qué razón? Porque también nos dice que este árbol de almendro es uno de los más tempranos, uno de los que florecen de primeros en la primavera. Cuando se acerca la primavera es uno de los primeros en florecer, dando esa alerta, dando esa vigilancia, teniendo ese cuidado, velando de que ya se acerca la primavera, se acerca ese gozo, se acerca ese regocijo con el eterno Dios. Bien, y esto nos habla de una palabra profética cumplida de manera pronta, y el Eterno también nos los dice en Jeremías 1:12,
el levita hablará la palabra profética y el Eterno se apresurará por cumplirla. En este punto en Jeremías 1, les invito a que lo busquen. El Eterno está hablando con Jeremías, le está mostrando y le dice: Jeremías, ¿qué ves? Y él le dice: veo una vara de almendro, un almendro. Y él le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Por qué? Porque este es de los primeros árboles que florecen en la primavera, dando señal de ese pronto cumplimiento de su palabra sobre nuestra vida. Entonces, no nos apresuremos nosotros por verla cumplida, porque el mismo eterno Dios se apresura para cumplirla. No debemos afanarnos por ello, sino ser obedientes, estar sometidos, accesar en esa confianza, en esa entrega, en esa sumisión y emuná en el Padre Eterno para seguir avanzando, porque Él se apresura para cumplirla sobre nuestra vida. Bien, los siguientes versículos dicen: el Eterno dijo a Moisés, vuelve a depositar, luego de que fue mostrada a todos, vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Y Moisés hizo tal como le ordenó el Eterno, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Moisés diciendo: aquí perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Aquí entonces, al evidenciar todas estas cosas y ver ese poder de la resurrección, esa manifestación del Espíritu en ese momento, con este hecho sobrenatural, fue evidente para ellos de que Aarón era escogido, Moisés era líder, los estaba dirigiendo, y ellos entonces se corta la rebeldía. Esto también puede manifestarse en las congregaciones, en los líderes, que se pueda generar esta rebeldía, pero debemos arrancarla de raíz, atacarla enseguida, prontamente, y también la manifestación del poder del Eterno, del Espíritu del Eterno, en nosotros como pastores, como líderes en las congregaciones, va a cortar definitivamente cualquier brote de murmuración, cualquier brote de rebeldía, por la evidencia del Padre en nosotros. Entonces, no se trata solo de letras, repito, tenemos que profundizar cada vez más, y tenemos esa responsabilidad de profundizar más en el Padre para provocar que ese pueblo sea introducido en ese destino profético, sea introducido en esa tierra de su herencia, y decirles: hasta acá hemos llegado, hasta aquí llegué yo, ahora les toca a ustedes seguir, les toca a otros seguir adelante, porque así lo ha establecido el Padre. No lo deja con una sola persona, sino trabaja con las generaciones. Bien. Entonces ellos, se les abren los ojos en este punto, el velo es rasgado y dicen: vamos a morir, estamos todos perdidos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo del Eterno muere, acabaremos pereciendo todos. ¿Qué vamos a hacer? Y acá entonces lo vemos similar, como nos dice en Hechos 2:36, desde el verso 36, con la evidencia de la manifestación del Espíritu en los apóstoles en el día de Shavuot y de la resurrección de Yeshua en sus vidas. Se abrieron los ojos de las personas que estaban congregadas ahí y reconocieron que sí, Yeshua era el Mesías. Hechos 2. Luego de que sucede toda esta manifestación del Espíritu, el apóstol Pedro empieza a dar el discurso, el relato de por qué había sucedido estas cosas, y en el verso 36 llega al punto donde dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Similar a lo que sucedió con el pueblo en el caso de la vara de Aarón para cortar la rebeldía. Y Pedro a ellos: arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu de Dios. Bien, entonces acá se evidencia la ratificación de Aarón como sacerdote, del liderazgo de Moisés, pero también de la escogencia de los levitas, que lo vamos entonces a ver en el capítulo 18.
Bien, y en este punto dice, para entrar al capítulo 18 y ya ir finalizando, entonces le dijo el Eterno a Aarón: tú y tus hijos, tu casa paterna contigo, cargaréis con las ofensas contra el santuario. Tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas con vuestro sacerdocio. Tú y la casa de Leví van a cargar con las ofensas contra el santuario, pero tú las vas a cargar las ofensas contra el sacerdocio. También haz que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que se junten contigo y te sirvan mientras que tú y tus hijos ministran ante la tienda del testimonio. Y ellos atacarán tu orden y la obligación de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Es decir, acerca a los hijos de Leví para que trabajen contigo, ellos te obedezcan en lo que los dirijas, pero ellos no van a oficiar en el altar, ellos no van a tocar esos utensilios, para que no mueran ellos y ustedes. Es decir, por el pecado que ellos cometan haciendo eso, entonces a lo que ustedes entren a mi presencia como sacerdotes no mueran. Si esto sucedía, debían hacer expiación, debían presentar todos esos sacrificios. Esta es la respuesta del Eterno para el pueblo, porque el pueblo entonces iba a tener temor de presentar sacrificios ante el Padre. Iba a tener temor de que también fuesen consumidos o también muriesen cuando se acercasen dentro del atrio, dentro de los atrios, para presentar estas ofrendas. Él les da esta respuesta y les dice: ustedes van a estar ahí presentes y a cargar todas esas ofensas, es decir, van a hacer esas expiaciones para que no muera el pueblo, no lo haga el pueblo. Bien, dice acá luego en el verso 4 esas responsabilidades que iban a tener tanto Aarón con sus hijos como también los levitas. Y dice el verso 4, para los levitas: ellos te acompañarán y tendrán el cuidado de la tienda de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Esa iba a ser su función. Recordemos lo que ya también enseñamos acerca de cuando se iba a desarmar, quiénes iban a cargar qué cosas, las cosas que iban a llevar y cómo también se iba a armar. Mencionemos un poco más acerca de los levitas. El verso 6 nos dice que yo he tomado a vuestros hermanos los levitas en medio de los hijos de Israel y lo he dado como un don para vosotros, es decir, para Aarón y sus hijos, dedicados al Eterno para oficiar en el servicio de la tienda de reunión. Esta era la responsabilidad, ratificándola, que también habíamos enseñado sobre ella en las porciones anteriores, acerca de los levitas y con respecto a los sacerdotes al tabernáculo de reunión. Ahora el Eterno le dice, le ratifica esa responsabilidad a Aarón y a sus hijos. Vosotros seréis responsables del santuario y del cuidado del altar, para que no haya más ira contra los hijos de Israel. Como sacerdotes ellos debían cumplir esto. Bien, y el verso 7 nos amplía un poco más y nos dice: atenderán vuestros sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, es decir, en el lugar santísimo. Y también para encender la menorá, para quemar incienso en el altar de oro y la mesa de los panes. Os doy en don el servicio de vuestro sacerdocio, pero el extraño que se acerque será vuestro. Entonces, a Aarón y a sus hijos les da el sacerdocio como un don, y los levitas los entrega también como un don para el tabernáculo, para mediar y oficiar en todo el servicio. Acá esto es similar a lo que hizo Yeshua con nosotros, a cómo él fue constituido sumo sacerdote. Él se dio a sí mismo como un don, como ese sacrificio expiatorio, se dio a sí mismo por los pecados de su pueblo, por nosotros. Él ahora es constituido sumo sacerdote y él nos entrega de sus dones, nos entrega de su unción, de su don, repartido en funciones, repartido también con dones, para cada uno cumplir una función, una responsabilidad, y de esa forma hacer nosotros don para el pueblo. Entonces el Padre nos entrega esa investidura, nos da esa investidura, pero para ser entregados para el pueblo, para sanarlo, para instruirlo, para formarlo, para capacitarlo, para libertar sobre sus vidas, para vendar sus corazones, para sanar sus heridas
y presentarlos ante el Padre, ante Yeshua, sabiendo que es Yeshua a través de nosotros que hace todas estas cosas, que no es nuestro poder, no es nuestro, sino es lo que el Padre ha depositado en nosotros para oficiar como sacerdotes también con esa función, con ese don que hemos recibido del Padre. Bien, entonces seguidamente vamos a ver cómo el resto del capítulo nos habla de ese sustento, esa manutención que el Eterno les entrega a los hijos a los sacerdotes y a los levitas de parte de los hijos de Israel, que debían presentar al Eterno, pero que el Eterno se los entrega a ellos. Entonces, repito para aclarar, el pueblo de Israel debía presentar al Padre todas las ofrendas, los diezmos, las primicias, todos sus votos, todo lo que Él nos ha entregado en su Torá y hemos estado estudiando, con lo cual ellos debían acercarse, novillos, cabras, corderos, machos cabríos, si era para ofrenda de cereal, si era holocausto, si era de ascensión, si era de expiación, si era por el pecado, si era por voto, si era por ofrenda voluntaria. Ellos iban a presentar estos sacrificios, todos estos era para el Padre. Pero ahora el Padre les dice, les ratifica al sacerdocio Aarón que estas cosas que son de él, entonces él se las va a dar a ellos para mantenimiento de ellos. Por eso no iban a tener heredad, sino que él iba a tener cuidado de ellos con todas estas cosas que el pueblo trae para el Eterno, no para el sacerdote. Que el pueblo hoy día trae para el Eterno, no para el pastor, no para el apóstol, no para el profeta, sino para el Eterno Dios. Bien, entonces voy a mencionar algunos. Usted lo puede leer más detalladamente en su casa con este planteamiento. Desde el verso 8 hasta el verso 18 les dice todas esas cosas con las cuales el Eterno iba a mantener a los sacerdotes. Los iba a poner al cuidado de todas las ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que entreguen a él, se los iba a entregar con porción. Y otra cosa, todas estas cosas ellos las iban a comer de acuerdo a como el Eterno lo había ordenado, en un lugar santo, todo aquel que esté limpio, o si era en el tabernáculo. Entonces, todo esto debían acatarlo. Las cosas santísimas preservadas del fuego, toda ofrenda de cereal, toda ofrenda por el pecado, todas tortas las que se presenten y todas sus ofrendas en sacrificio. Todos ellos iban a ser para él, todas las dádivas, los votos de los hijos de Israel, todo lo mejor del aceite, nos dice el verso 12, todo lo mejor del aceite, lo mejor del cereal y del vino, las primicias que sean ofrecidas al Eterno, a ti las he entregado. También las primicias le iban a pertenecer al sacerdote. Recuerden que las primicias era el primer fruto que frotaba. Ejemplo, en una mata, en un árbol de mango, en una mata de mango, el primer mango que brotase, las personas, el pueblo les ataba un cordón rojo señalando de que este fue el primer fruto. Y así sucesivamente de todo lo que estuviesen en la tierra, ellos señalaban esto que fue lo primero y al momento de su recolección ellos apartaban estas cosas para hacer esas primicias. Esto era lo más selecto, también el Eterno se los da a Aarón. Las primicias de los frutos maduros, es decir, aquí está haciendo la mención entre las primicias cuando se trataba de la cebada, del trigo, en la primavera para la época de Shavuot, Pesach Shavuot, pero también los del fruto cuando se trataba en el tiempo de Sukkot, todos estos primeros frutos. Bien, los frutos maduros que el de la tierra también iba a ser para ellos, toda ofrenda votiva, ya lo he mencionado, todo primer nacido de toda carne también iba a ser para el sacerdote. ¿Por qué? Porque el primogénito le pertenece al Padre. Dice que tanto de hombre como de animal inmundo, como aquel animal no apto para el sacrificio, ejemplo, el asno. Bien, pero el hombre no iba a ser para Aarón, sino que iba a ser redimido por 5 shekel, iban a ser rescatados
rescatado, así como también el animal inmundo podía ser redimido. Debían pagar el ciclo del santuario de acuerdo a lo que estaba el ciclo en ese momento. ¿Por qué? Porque era ese precio de rescate que también era sombra del Mesías. Pero los primogénitos, que eran animales que sí se sacrificaban, el novillo, la cabra, el cordero, el macho cabrío, estos sí tenían que sacrificarse, y de acuerdo al principio, una parte era para Aarón, otra parte para todo aquel que presentaba las ofrendas. Su carne será para ti, tanto el pecho de la ofrenda como la pierna serán tuyas. Todas las ofrendas mecidas, todas las ofrendas de paz, todo esto también era para Aarón. Bien, esto es lo que encierra el mantenimiento del Eterno para el sacerdote, para el que estaba dedicado a tiempo completo, en entrega su vida para oficiar, para mediar, para ministrar al pueblo, y estar ahí como ese intercesor entre el Eterno y el pueblo. Bien, ahora nosotros no somos los mediadores entre el pueblo y el Eterno, es Yeshua el Señor, Él es el sumo sacerdote, pero nosotros también nos entregamos, hay personas entregadas a tiempo completo en el ministerio, que forman al pueblo, que lo instruyen, que trabajan con ellos, que le hacen un seguimiento, que hacen un seguimiento de sanidad, de restauración, de reparación, y que el Eterno honra con estos principios, con este mantenimiento de las ofrendas, de lo que presentamos ante el Eterno. Bien, y aquí entonces el Eterno le dice en los versos 19 y 20, todas las ofrendas todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten al Eterno, te las doy a ti, a tus hijos y a tus hijos contigo por estatuto perpetuo, es pacto de sal, perpetuo delante del Eterno para ti, para tu descendencia contigo. Esto iba a ser permanente como pacto de sal. ¿Por qué pacto de sal? Porque no pierde su sabor, no se hace insípida, sino que permanece y siempre sala. Entonces, de esa forma, el pacto también del Eterno es permanente con el sacerdocio, con ese oficio ministerial de dedicación completa a su ministerio, a su reino. Y el Eterno dijo a Aarón, en tierra de ellos no heredarás, ni tendrás porción en medio de ellos. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Por qué él hace mención de esto? Porque todos, como era una comunidad agrícola, o también que tenían ganado, ellos vendían su leche, vendían sus granos, vendían sus cosas, comerciaban, y de esa forma tenían ese dinero para sustentarse, no solo de lo que cosechaban, sino también de lo que podían producir, de lo que podían comerciar, tenían para sustentarse. Pero el Eterno le dice, ustedes nos van a hacer estas cosas, yo los voy a mantener porque la tierra es mía, y de lo que ellos produzcan ellos me van a dar a mí, y con eso yo los voy a mantener a ustedes para que ustedes se dediquen a tiempo completo. Es decir, ellos van a tener que trabajar para su sustento, para que puedan comer a diario, van a tener que trabajar la tierra, y yo también les permito comerciar, está bien, pero ustedes no lo van a hacer porque yo los voy a mantener. Bien, es una promesa del Padre para todos los que están dedicados, para todo el que esté llamado por el Padre para dedicarse a tiempo completo en el ministerio. Él lo va a hacer. Entonces, no podemos criticar, no podemos reproducir los errores, los falsos argumentos de personas que dicen que uno le da el dinero al pastor, uno le da el diezmo al pastor, que por qué se le tiene que dar, porque no es así. Nosotros se lo presentamos al Padre, y el Padre los mantiene, tiene cuidado de ellos con estas ofrendas, todas estas cosas consagradas que nosotros presentamos, que no son nuestras, que le pertenecen al Padre, y con la cual nosotros también honramos y adoramos al Padre eterno. Bien, seguidamente le dice que no iban a tener porción, ya lo mencionamos. Entonces él empieza a hablar acerca de los levitas, qué va a suceder con los levitas, cómo se van a mantener los levitas sobre la tierra. El verso 21 dice, aquí yo he dado a los hijos de levitos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Ellos iban a estar entonces
sustentados con los diezmos de todo el pueblo de Israel. De todo lo que produjese, ellos cosechasen 100 kilos de trigo, ellos le iban a dar 10 trigos a los levitas para su manutención. ¿Qué les dice también el verso 24? Que he entregado a los levitas por heredad los diezmos para que los hijos de Israel ofrezcan ante el Eterno. Por eso les he dicho, no recibirán heredad entre los hijos de Israel. Los levitas tampoco iban a tener una herencia de la tierra, sino que iban a estar repartidos. Luego vamos a ver cómo reparten las ciudades entre ellos para que puedan ministrar también entre el pueblo y el eterno Dios en el servicio del tabernáculo de reunión. Aquí es algo importante que quiero mencionar, ya lo vamos a estudiar más adelante, pero lo menciono para ir colocando esa base. El diezmo en hebreo se pronuncia maser. Y hay 3 tipos de diezmo. El primer diezmo en hebreo maser rishon, el segundo diezmo maser sheni y el diezmo del pobre maser ani. Bien, estos diezmos hablan de los que se presentaban cada año al Eterno, y en el sexto año también se presentaba un diezmo, y también había un diezmo para cuando se presentasen en las festividades, no podían ir con las manos vacías. Ya lo vamos a estar profundizando luego. Entonces, para ir concluyendo, él les dice a los hijos de Leví que ellos tampoco iban a tener heredad, que él también los iba a mantener con los diezmos. Y les dice que cuando ellos recibiesen esos diezmos, ellos iban a apartar el diezmo de ese diezmo y lo iban a entregar también al sacerdote. Bien, porque de esta forma ellos iban a presentar esa porción separada, esa ofrenda consagrada que era el diezmo de los diezmos, para entregarlo al sacerdote. Y luego, y dice un versículo más adelante que esto iba a ser considerado para el levita como producto de la era y como producto del lagar. ¿Qué significa esto? Que es como si ellos hubiesen cosechado esto, así mismo lo iban a presentar, pero como esa ofrenda alzada, como esa ofrenda consagrada, que era ese diezmo de los diezmos, también debían presentarlo al sacerdote. Bien, entonces de esta forma culminamos la porción de esta semana acerca de este tema de la rebeldía, pero también acerca de quién iba a estar entonces delante del pueblo y cómo ellos lo iban a mantener, a cuidar, porque era el Eterno quien iba a tener cuidado de ellos. Por lo tanto, no debían presentar sus ofrendas, sus diezmos, todas sus cosas consagradas, sus votos, creyendo de que se lo iban a dar al sacerdote, sino que se lo iban a presentar ante el Padre, y que también era expiación para ellos. De esa forma ellos iban a ser expiados. Entonces, ese concepto se ha borrado, se ha distorsionado para decir que a través de las ofrendas de los diezmos lo que hacemos es enriquecer al pastor, cuando no es así. Han sido también errores teológicos que se han infiltrado en el pueblo, como esa teología de la prosperidad, diciendo y exigiendo al pueblo dinero, exigiendo con falsas promesas, cuando no lo establece así la Torá, sino que el Padre nos lo coloca como obediencia, como sometimiento, como honra, como adoración al Padre, y no por exigencia de líderes, de pastores, sino por nuestra obediencia, adoración, y también el rescatar ese principio, esa promesa de provisión del Padre sobre nuestra vida, pero que también estos actos de presentar ante el Padre estas ofrendas, estos diezmos, esta adoración a Él, es esa también señal para nosotros de que somos del Padre, de que pertenecemos a Él, de que creemos en su promesa, de que Él tiene la cobertura de nuestras finanzas, que por más que yo tenga muy poco, en ningún momento la palabra nos dice, bueno, el que no tiene, no ofrende, no diezme, no. El Padre pone condiciones también para aquel que tenía menos recursos, presentar cierta cantidad, cierto tipo de ofrenda, pero no exime de que yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo en Él, creo en su promesa, creo en su provisión, creo en su respaldo, y por eso yo lo presento ante Él en adoración. Bien, shalom para todos, bendiciones. De esta forma culminamos con la porción
de esta semana, recordándoles nuevamente con todo cariño, con todo amor, con toda pasión, de que le vamos a estar compartiendo a ustedes estas presentaciones para que usted también las pueda tener, las pueda profundizar y si es posible también ampliar. Claro que sí, porque sé que el Señor tiene mucho más con todo su pueblo. A nosotros nos da una porción, sabemos que a usted le entrega otra porción y lo puede entonces ampliar. Bien, de esta forma entonces vamos a saludar para despedirnos. Así es, vamos a estar enviando un saludo a las personas que se conectaron con nosotros en esta mañana. Un gran abrazo para la profeta Estefanía de Churio en Colombia y para toda su familia. También nos acompañó Débora González. Un gran abrazo para ti, Débora. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Para la pastora Kira Méndez, su esposo Wilmer y toda su familia que se encuentran en Chile. Gracias también por habernos acompañado. También para nuestra fiel oyente Delia Lago, Shabbat Shalom, para ti también Delia y gracias por haber estado con nosotros. También queremos saludar a Irma Valencia, bendiciones y Shabbat Shalom para ti Irma, gracias por habernos acompañado. Desde Colombia también nos acompañó Johnny Muñoz, gracias Johnny por haber estado con nosotros en esta mañana. También saludamos a María Elena Soto, bendiciones para ti también María Elena y para toda tu familia, gracias por habernos acompañado. Para Rosa Susana, bendiciones para ti también Rosa y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Para Norci Isabel Hurtado, también un gran abrazo para Norci. Nuestra profeta Elimar Baracho también estuvo con nosotros hoy. También la pastora Angélica en Venezuela, gran abrazo para ti Angélica, tu esposo y toda tu familia. Para Livinia Barut, gracias Livinia por haber estado con nosotros una semana más. Desde Argentina también queremos saludar a Dora Sensei, gracias Dora por haber estado con nosotros el día de hoy. A Lucía Altasierra, Shalom, también para ti Lucía y gracias por habernos acompañado. A la pastora Silvia Viviana Virsi, gracias pastora Silvia también en Argentina por haber estado con nosotros hoy día. Rosa Susana desde Honduras, gracias. A la profeta Arlene Hernández y toda su familia desde República Dominicana, bendiciones y Shabbat Shalom para ustedes, gracias por habernos acompañado. También desde México, María Elena del Carmen Hernández, gracias María Elena, bendiciones y Shabbat Shalom para ti también. A la pastora Norma de Campo desde Costa Rica, gracias pastora Norma por habernos acompañado. Y por último, a Aracelis León desde Puerto Rico, bendiciones para ti Aracelis y gracias también por haber estado con nosotros en esta mañana y por habernos acompañado en este Shabbat. Shalom para todos, les recordamos que el apóstol Carlos Soto va a estar transmitiendo ahora por esta página Ministerio Altares de Adoración a las 3 de la tarde, así que no se lo pierdan y estén atentos. Shalom, bendiciones para todos.